gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a Justicia Electoral a la Semana Online, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy el tema, voto en prisión en el Estado de México 2023, una manera de incluir en la democracia, en la columna vertebral de nuestra democracia, a quienes han estado históricamente discriminados en nuestro país. Acompáñenos. ¿Quién mejor que Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, para hablar de este importante tema? Amalia, ¿cómo estás? Bienvenida desde el Estado de México. Hola Lucy, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Bueno, decía yo en un principio, se incluyó en la columna vertebral democrática de nuestro país a las personas en prisión gracias a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál sería el primer titular de todo esto que sucedió del 15 al 19 de mayo del 2023 en muchas prisiones en el Estado de México? ¿Y cuáles serían no los cuantitativos, sino los cualitativos, Amalia? Sí, bueno, la verdad es que este fue un ejercicio inédito. Desde el Instituto Electoral del Estado de México creemos que este ejercicio deja un balance muy positivo. Bueno, fue una prueba piloto, pero pues también era un reto mayúsculo por la organización, la coordinación interinstitucional. Para este ejercicio, pues se ingresó a los centros penitenciarios del Estado de México y bueno, pues esto implicó en todo momento que tanto el INE como la Secretaría de Seguridad Estatal, así como este instituto, pues estuviéramos en coordinación para que, pues para garantizar el voto de estas personas que están en espera de una sentencia, es decir, están en prisión preventiva. Y bueno, hubo varias dimensiones muy favorables de este ejercicio. Por ejemplo, te puedo comentar que se transmitieron los debates al interior de los centros penitenciarios, lo cual pues también permitió que las personas conocieran las propuestas de las candidatas, que escucharan toda la plataforma. Y bueno, pues como todos sabemos, estos ejercicios justamente permiten reconectar a las personas con la comunidad y sobre todo que pues tengan otro significado sus derechos humanos y su calidad como ciudadanía. Como ya lo mencionabas, pues esto surge a partir de una sentencia de la Sala Superior, así que desde el instituto vemos este ejercicio que se realizó con mucho éxito y hacemos un balance positivo, Lucy. Bueno, Amalia Pulido, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Estamos en clave electoral local ante dos procesos inéditos en nuestro país. Se trata del voto anticipado y del voto en prisión. Cuéntanos cómo se puede conjugar tanta innovación y cómo puede esto incluir a estas personas que históricamente han estado discriminadas en nuestro país, Amalia. Sí, pues estas elecciones, lo he dicho en varios espacios, yo considero que son las más incluyentes que jamás hemos tenido en el Estado de México. ¿Por qué? Pues porque se consideró a poblaciones que estaban históricamente discriminadas y excluidas en la toma de asuntos públicos. Ya lo mencionas tú, el voto anticipado, pues permitió que las personas que tuvieran alguna discapacidad y que hayan hecho uso del artículo 141 de la LEGIPE, es decir, que hayan sido credencializadas desde sus domicilios, pudieran optar por esta modalidad de voto. Fueron 101 personas las que votaron en esta modalidad de voto anticipado, es decir, el INE fue a sus domicilios, el funcionariado de casillas acudió a los domicilios de estas 101 personas con la boleta para que ellas pudieran ejercer el voto con una mampara especial. Digamos, se protegió en todo momento también la secrecía, que es uno de los objetivos pues principales de la función electoral. Y bueno, pues ambas jornadas de votación, porque digamos ambas, tanto voto en prisión preventiva como anticipada, pues fueron modalidades anticipadas, fueron vinculantes, se contaron el día 4 de junio. Así que bueno, pues estas dos modalidades pues reivindicaron a poblaciones que habían estado excluidas de la toma de decisiones. Las dos votaciones se llevaron del 15 al 19 de mayo
Y bueno, pues aquí pues nos aseguramos, ¿no? De que todos los mexiquenses quieran ejercer sus derechos puedan hacerlo y que cada ciudadano tiene este derecho asegurado en el Instituto Electoral del Estado de México y sobre todo que tengan las condiciones materiales para poder ejercer su voto, Lucy. Y bueno, ahora nos vamos a lo cuantitativo, Amalia. Resulta que en el Estado de México, pues votaron, dime si estoy equivocada, un poco más de 20, digamos, 20 prisiones, 20 penales, en donde están recluidos hombres y mujeres. Y, por ejemplo, en Coahuila solamente uno. Hay una gran diferencia. ¿Qué sucedió ahí entre el Estado de México y Coahuila? ¿Por qué el Estado de México tan incluyente? Bueno, para empezar, el Estado de México tiene 22 centros penitenciarios, de los cuales en 20 hay personas que están en prisión preventiva, es decir, están en espera de una sentencia. Todo fue pues planeado con un análisis que realizó la Secretaría de Seguridad del Estado de México sobre las condiciones de seguridad al interior de estos centros penitenciarios y bueno, pues para poder ingresar, todo el tiempo estuvimos en coordinación. Y bueno, como te comento, se dio en los 20 de los 22 centros penitenciarios. La razón de que en estos dos centros penitenciarios no hubo votación anticipada fue porque ya todas las personas habían recibido su sentencia y al inicio teníamos un universo de 9,950 personas, en su mayoría hombres, es decir, 9,119 hombres y 831 mujeres. Y bueno, cuando empezamos a hacer todos los cortes, este universo se redujo, pero pues la verdad es que fue un ejercicio muy exitoso en el Estado de México, en donde pues se pudieron ingresar a los 20 centros penitenciarios y sobre todo en todo momento se cuidaron las condiciones de seguridad para que el ejercicio se desarrollara de forma óptima. Bueno, ¿y cuáles fueron esos requisitos para que las personas que están en prisión preventiva pudieran votar? Fue voluntario, evidentemente aquí no hubo obligación, aquí no hubo ninguna clase de coerción, al contrario, fue voluntario. Se les invitó. ¿Cómo fue ese proceso previo a la jornada electoral, que por cierto duró una semana, ¿no? Sí, duró una semana del 15 al 19 de mayo. Los requisitos fueron muy sencillos. Primero se tenían que realizar una solicitud a través de los formatos de solicitud de inscripción individual a la lista nominal de electores en prisión preventiva. Estas fueron firmadas y entregadas a la autoridad electoral, en este caso la Junta Local y Distrital del INE. Después la autoridad electoral verificó la identidad de los y las solicitantes a través de la información que se proporcionó en este formato que te platico. Y si estaba la existencia del registro del ciudadano o ciudadana en el padrón electoral con domicilio en el Estado de México, pues ya cumplían con el requisito. Entonces era muy sencillo, como tú dices, no se obligó, más bien era una manifestación expresa de las personas en prisión preventiva que tenían este interés por participar y entonces lo que hicimos fueron estos cruces, ¿no? Con la lista nominal de electores y comprobar que efectivamente pues estuvieran radicados en el Estado de México y que tuvieran su credencial de elector. Te platico que cuando se realizaron estos cruces, a pesar de que el universo era de 9,950 personas, ya con los cruces y verificaciones quedaron 4,975 personas y la buena noticia es que el 91% de estas 4,975 personas votó en esta jornada del 15 al 19 de mayo, es decir, 4,518 personas. Entonces, bueno, como puedes ver, pues los números son bastante optimistas y sobre todo, pues el Estado de México está pues marcando el ejemplo para lo que será el 2024. Veamos algunas imágenes a través de televisión mexiquense, por supuesto, de esa jornada y la gente estaba entusiasmada, estaba formada, estaba cumpliendo con todos los protocolos. Yo vi de verdad un gran orden. ¿Cómo transcurrió esta jornada y cómo se resguardaron los votos y luego cómo se contaron? En fin, cuéntanos qué pasó después. Sí, bueno, a mí me tocó personalmente ir al penal de Santiaguito a observar este ejercicio y justamente ver pues de primera mano cómo era. La verdad es que como lo comentas, las personas pues mostraron un gran interés en la participación. Se instalaron las mesas receptoras de voto en los centros penitenciarios y bueno, de acuerdo a las poblaciones se determinaban el número de mesas.
En total fueron 73 mesas de todos los centros penitenciarios. Cada día había un centro penitenciario grande y otros 3 pequeños para un poco también tener este control interno. Y bueno, las personas recibían un sobre en donde venía la boleta electoral, otro sobre para ingresar su voto, así como unos trípticos con las propuestas de las 2 candidatas. Se les daba todo el tiempo que necesitaran para poder leer la información y decidir su voto. Posteriormente, bueno, en todo momento cuidamos también la secrecía, porque eso también es muy importante, ¿no? En todo momento el INE fue muy cuidadoso del tema de la secrecía. Depositaban su voto en este sobre y lo entregaban al funcionariado de casillas. Después, estas urnas fueron llevadas a la junta local y ahí, bueno, se instalaron las mesas de escrutinio y cómputo el día 4 de junio y se contabilizaron los votos. Y esto es interesante, el mecanismo de este doble sobre, pues separa al voto del votante, ¿no? O sea, es decir, garantiza esta secrecía del voto y bueno, prácticamente esta fue la logística de esta votación. Entonces, bueno, pues esto es lo que te puedo comentar, Lucy. Bueno, pues tenemos, la verdad, muy buenas noticias que provienen del Estado de México, pero sí, antes de irnos a la pausa, me gustaría, por favor, Presidenta, que nos dijeras la colaboración, evidentemente, con el Instituto Nacional Electoral, que implementó todo, también el Instituto Electoral del Estado de México y algunas otras instituciones, los propios penales, seguridad, etcétera. ¿Cómo fue esa sinergia institucional para lograr lo que hace unos años, y te diría hace 10 años, se veía imposible? Sí, la verdad es que esto requiere una coordinación interinstitucional bastante importante. Para este efecto firmamos un convenio de colaboración con pues actividades delimitadas y responsabilidades también específicas entre el Instituto Electoral del Estado de México, el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad del Estado de México. En este convenio pues ya se especificaron todos los detalles y parte vital del ejercicio fue pues la colaboración evidentemente con la Secretaría de Seguridad del Estado, porque pues ellos provieron con toda la información, todas las condiciones de seguridad adecuadas para poder llevar a cabo este ejercicio y sobre todo garantizar la seguridad del personal electoral, la de los representantes de partido, porque también es importante mencionar que hubo representaciones de los partidos políticos y también entraron observadores y observadoras electorales, ¿no? Que pudieron presenciar el desarrollo de este ejercicio pues al interior de los centros penitenciarios. Luz. Pues no le faltó nada a esta jornada electoral, Amalia, si me permites decirlo desde una óptica externa completamente pues de reflexión, de análisis, no le faltó absolutamente nada. ¿Tú qué me dices? La verdad es que no, como te comentaba, pues entró todo el funcionariado. Yo como presidenta del instituto también pude entrar a observar el ejercicio, entrar a la Comisión de los Derechos Humanos estatal y también la nacional, entraron las representaciones de los partidos, hubo inclusive misiones de observación electoral internacional que estuvieron observando este ejercicio, así que sí, fue un ejercicio completo. Muy completo. Bueno, pues completo está el primer bloque, nos vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de los impactos de la inclusión de esta sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el impacto directamente en el Estado de México. Pausa, regresamos en nada. Regresamos, estamos hablando con la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido, que nos está comentando los detalles de este voto en prisión 2023, precisamente en esa entidad en el Estado de México. La pregunta sería, ¿las políticas públicas cambiarán a partir de la inclusión de las personas en prisión preventiva desde este ejercicio 2023? Que ellos voten, ¿van a lograr cambios para su
pues, para su mejor desempeño en la vida cotidiana. Amalia, ¿tú lo crees así? Bueno, pues esa es justo la idea, ¿no? Incluir a todas y a todos en la toma de decisiones. Creo que tiene como propósito, pues, trasladar esos votos a política pública, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva funcional del voto, el voto al final del día tiene ese objetivo de que sea trasladado allá la implementación al diseño de la propia política pública, porque bueno, pues al final cuando votamos estamos haciendo una elección, digo, desde la escuela del rational choice, ¿no? Una elección racional por políticas públicas y por plataformas electorales. Entonces, sin duda, este ejercicio debería pues materializarse ya en acciones concretas de los gobiernos. Y bueno, el caso del Estado de México, lo que acabamos de ver en el Estado de México en este ejercicio, pues es que el voto en prisión preventiva es posible, se puede realizar en paz y ahora viene la parte del gobierno, ¿no? De los partidos en el gobierno, de realmente implementar estas políticas públicas en favor de todas las poblaciones que han sido históricamente vulneradas. Bueno, te haría dos preguntas a raíz de esta respuesta que nos estás dando. Sí, es un proceso win-win, como tú lo mencionas, ganan todos con esta sentencia, con este ejercicio, con esta, digamos, esta oportunidad de ensartar en la columna vertebral democrática de nuestro país a las personas en prisión preventiva. Sí, pero te preguntaría, ¿las candidatas hicieron alusión a esas personas en sus mensajes? ¿Se les tomó en cuenta? ¿Cómo fue la comunicación de candidatas a ellos, a quien nos estamos dirigiendo hoy, las personas en prisión preventiva del Estado de México? Sí, a ver, la comunicación que tuvieron por parte de las candidatas, ya lo mencionaba en el primer bloque, se transmitieron los debates, recibieron trípticos, por las propias condiciones de seguridad de los centros penitenciarios, pues no hay condiciones para que las candidatas puedan ingresar, digamos, hacer algún acto y que puedan conocer y escuchar de primera voz las propuestas, pero pues creo que sí hubo acercamiento de información, porque bueno, pues también una de los objetivos de toda democracia es que el voto sea razonado, que sea un voto informado. Entonces, en ese sentido, se trató de proveer a las personas en prisión preventiva con pues ciertos materiales, la transmisión de los debates, para que ellos pudieran y ellas pudieran comparar las propuestas. Entonces, bueno, creo que por supuesto hay áreas de oportunidad, pues siempre vamos aprendiendo de los procesos y sobre todo cuando son procesos inéditos, así que bueno, pues ya tendremos lecciones aprendidas y sobre todo pues ir evolucionando en esta implementación de voto en prisión preventiva, Lucy. Muy bien, Amalia. Y bueno, yo te preguntaría ahora en clave nacional, ¿cómo vemos el voto en prisión de cara al 2024? Cuéntanos, o sea, eso va a ser pues muchas entidades, va a haber una gran cantidad de votos, las cosas van a crecer. Sí, creo que el escenario ideal sería que se legisle y se incluya a las personas en prisión preventiva como sujetos de votación en las elecciones venideras, ya lo mencionabas, 2024, para que no cuenten con la posibilidad momentánea de participar, ¿no? Por algún ejercicio piloto, sino que tengan la certeza jurídica que podrán votar estando privadas de su libertad siempre y cuando no hayan recibido una sentencia. Como ya te decía, creo que todos los procesos son perfectibles. Ya contamos con experiencias previas en distintos estados de la República, Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos, Michoacán e Hidalgo ya han tenido este tipo de pruebas piloto. Y bueno, pues tenemos una gran respuesta por parte de las personas privadas de la libertad. Te lo repito, el Estado de México pues, sin duda fue un ejemplo de este ejercicio y creo que la lección también es clara. No se necesita mucho recurso, pero sí se necesita mucha planeación, mucha coordinación, mucha organización y voluntad política, sobre todo. Creo que eso es bien importante, la voluntad política por parte de todas las instituciones involucradas. Entonces, bueno, la verdad es que yo soy muy optimista. Creo que en 2024 tendremos una gran oportunidad para ampliar los derechos político-electorales en nuestro país.
Amalia, sí es necesario ponderar porque como tú dices, hay algunas entidades en las que ya se llevó a cabo el voto en prisión, pero a ver, estamos en el Estado de México. El Estado de México tiene un padrón electoral impresionante, tiene una historia política también de, pues, de años y años que han estado en pugna. Y cuéntanos, el Estado de México hace la diferencia también, ¿eh? Pues sí, porque el Estado de México es el estado con el padrón electoral más grande del país. Estamos hablando que el pasado 4 de junio, pues 12.7 millones de mexicanos tuvieron la oportunidad de ejercer su voto. Entonces, bueno, pues el Estado de México sin duda siempre es un parteaguas y un ejemplo a nivel nacional. Y en el caso de las personas privadas en la libertad, pues también tienen uno de los más grandes densidad, ¿no? En comparativa nacional. Así que pues creo que se aprendieron varias cosas de este ejercicio y bueno, pues creo que lo que viene seguramente es muy positivo, Lucy. Bueno, te voy a robar algo que has dicho a lo largo del programa. Se aprendieron muchas cosas. Si nos compartes algunas de ellas, muy seguramente serán del interés para cualquier sector, ¿eh? Tanto la ciudadanía, el jurisdiccional, el legislativo, el electoral, en fin, si nos compartes este aprendizaje, porque cada elección es pedagógica, Amalia, y más ahora en el Estado de México. Tú lo dijiste, en el Estado de México, lo que pasa en el Estado de México repercute en todo el país. Yo creo que una de las primeras enseñanzas es que la reivindicación de los derechos político-electorales va más allá de los números, es un tema de dignidad humana y de resignificación de derechos, ¿no? O sea, creo que lo que estamos viendo con estas modalidades, tanto voto en prisión preventiva como el voto anticipado, porque a lo mejor las personas pueden decir, bueno, solo fueron 101 votos, ¿no? De voto anticipado. Sí, pero más allá de los números, es este sentido de dignidad humana que se le está dando a las personas con estos derechos político-electorales. Y lo mismo te puedo comentar del voto en prisión preventiva. Ya lo comentaba, pues hay un aprendizaje de que con voluntad política se pueden lograr cosas importantes, cosas significativas para las poblaciones. Hay también un aprendizaje de que no se necesita mucho recurso para poder hacer este tipo de ejercicios. Y bueno, pues creo que de estas lecciones aprendemos bastante para lo que viene. La planeación, sin duda, o sea, son ejercicios sumamente planeados por todas las autoridades que intervienen en ellos. Y bueno, pues promover también de manera intensa al interior de los penales esta participación ciudadana. Era muy gratificante llegar a los centros penitenciarios y ver los propios carteles que las personas habían hecho, ¿no? De vota, tus derechos son importantes. O sea, creo que sí le damos otro sentido a estos derechos político-electorales. Y bueno, pues también el tema del tejido social, ¿no? Un tema que siempre hemos escuchado desde la sociología, la ciencia política. Sí es un tema de ir sanando el tejido social en nuestro país, que bueno, pues sabemos que también tiene ahí algunas deficiencias propias de los procesos sociales y políticos que hemos experimentado, pero pues también está ahí un tema, un componente social muy importante, Lucy. Amalia Pulido, comparativamente con otros países a nivel mundial, pues ya nos estamos colocando en la lista de los que tienen palomita, ¿eh? Porque estábamos en la lista de los que no tomaban en cuenta a las personas en prisión. Así es, en perspectiva comparada, creo que, como bien lo dices, pues hay países que inclusive no tienen este esquema en ningún sentido de voto en prisión preventiva, hay otros países que sí lo incluyen. Me sorprendía mucho platicando con algunos observadores que venían de otros países, lo que ellos comentaban, ¿no? En nuestro país el voto en prisión preventiva es, pues digamos, mucho más complicado, ¿no? O sea, no los ves con esta secrecía como lo vimos en el caso del Estado de México. Entonces creo que eso también es muy gratificante para todas las instituciones que intervenimos en esto. Y bueno, en la región, por ejemplo, pues Ecuador es pionero, ¿no? O sea, en el tema del ejercicio de voto en prisión preventiva. Europa casi está completo con este ejercicio en todos sus países de la Unión Europea. Entonces, bueno, creo que vamos a la vanguardia, así como nos estamos incorporando otros temas, ¿no? Como la urna electrónica, que luego ya podremos platicar de esto, pero creo que los sistemas electorales siempre tienen que ir avanzando, evolucionando, incorporando estas nuevas prácticas.
Bueno, pues estamos por cerrar el programa. Un minuto solamente para Amalia Pulido, para cerrar esta conversación y pues también un poco cerrar pues esta jornada, ¿no, Amalia? Sí, la verdad es que, bueno, pues me gustaría comentar que fue un proceso electoral exitoso, sobre todo en el tema de la inclusión, fue sin duda inédita, el voto anticipado, el voto de mexiquenses en el extranjero, el voto en prisión preventiva, así que, bueno, pues el Estado de México siempre intenta estar a la vanguardia, implementar las mejores prácticas y, bueno, seguimos avanzando en materia de integridad electoral, Lucy. Bueno, pues felicitaciones para el Estado de México, para la democracia mexicana, desde luego. Y vamos a despedir a nuestra invitada. Gracias por haber estado con nosotros, Amalia Pulido, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Hasta muy pronto. Gracias a ti, Lucy. Y también despedimos a quienes nos han acompañado en este programa que abordó el tema del voto en prisión en el Estado de México 2023. Hasta la próxima.